¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Semana Política. Una que sin duda es clave para los candidatos presidenciales. Faltan apenas 6 días para la elección y es el momento de que los postulantes a la moneda quemen sus últimos cartuchos, sobre todo en la derecha, donde es evidente la disputa por quién pasará a segunda vuelta. Esta noche, a las 21 horas, comienza el debate Anatel. Tendremos, por supuesto, previa desde las 18:30 horas de este último cara a cara antes de los comicios. No se lo puede perder. Ahora, el martes empiezan los cierres de campaña de los diversos candidatos, donde van a medir sus fuerzas, por supuesto. Y toda esta campaña que recordemos es presidencial, pero también parlamentaria, bueno, ha elevado la incertidumbre sobre el destino que tendrá hoy la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. El Senado deberá decidir si destituye o no al magistrado por sus conversaciones con Luis Hermosilla. ¿Estarán los 26 votos necesarios para aprobar el libelo? En paralelo, este lunes continúa la formalización de los 3 imputados en la trama Muñeca Bielorrusa. Será el turno de las defensas de presentar sus argumentos en un caso que evidentemente influye también en la acusación constitucional. Es algo que vamos a ver y vamos a analizar este y otros temas porque marcarán sin duda la semana política. Bueno, y se lo comentábamos, ¿cierto? El Senado resolverá el futuro de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien es acusado de notable abandono de deberes por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Camila Silva llegó desde las primeras al Congreso, se instaló, está lista para ver cada detalle, cada conversación y a ver quién llega y quién no llega, ¿o no, Camila? ¿Cómo estás? Hola Beatriz, muy buenas tardes. Me perdonan el tono, pero estamos ya con la sesión en sala transcurriendo. Partió hace un poco más de una hora esta sesión en donde se va a revisar la acusación constitucional en contra del juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Hay quórum hasta lo que vemos ahora. De hecho, deben haber alrededor de 35 de los 50 senadores y, según reglamento, necesitan al menos 26 votos a favor para poder aprobar esta acusación constitucional. Lo que hemos visto hasta ahora es que el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, está leyendo la acusación constitucional, el libelo que fue enviado desde la Cámara, que recordemos la semana pasada aprobó por amplia mayoría esta acusación constitucional, y luego vamos a tener la exposición de la comisión encargada de estos 3 diputados, en este caso el diputado Manucheri, la diputada Tello y el diputado Aedo, que están acá en representación de la Cámara para poder entregar los argumentos por los que se le acusa al juez Antonio Ulloa. Recordemos que este libelo está justificado por el notable abandono de deberes y se le acusa de cometer posibles infracciones como traspasar a Luis Hermosilla, este abogado que se encuentra con arresto domiciliario, información sobre acuerdos y votaciones de las Cortes, intervenir en nombramientos y no inhabilitarse en aquellas causas en las que tenía cercanía con los intervinientes. Son parte de los argumentos que incluye este libelo acusatorio. Luego vamos a escuchar a la defensa de este juez, Antonio Ulloa. Está con su abogado, Domingo Hernández, al igual que lo hizo en la Cámara, en donde van a entregar su posible justificación para poder desestimar esta acusación, que recordemos, a diferencia de la Cámara, que evalúa solamente la admisibilidad de la acusación, hoy día los senadores son jueces, entonces tienen que abordar el fondo de los hechos que se le acusan al juez Antonio Ulloa, que recordemos, esta acusación nace luego de que la Corte Suprema el pasado 30 de septiembre desestimara este cuaderno de remoción que había en contra de Antonio Ulloa. Hoy día tempranito, pudimos conversar con el juez acá en los pasillos del Senado. Señaló que esto claramente es una vendetta política de los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini, y también apuntó a que esta votación justo hoy día es que está muy bien planeada, considerando que la próxima semana, en realidad este domingo, son las elecciones presidenciales, pero también de renovación del Congreso. Escuchemos a continuación esas declaraciones. Esto lo enfrento como parte de la institucionalidad. Yo tengo la convicción de que esta acusación constitucional es una vendetta política en la cual participa, lógicamente,
los acusadores, específicamente el señor diputado Bonacheri y la señorita Chigardini, que de alguna manera están asociados con ciertos sectores ideológicos que, junto con el magistrado Daniel Urrutia, han promovido esta acusación constitucional. Pues yo no le puedo decir de que no incurrió en faltas y en imprudencias, pero yo no formo parte de ninguna red de corrupción. Que el juez Antonio Ulloa venga a decir que esto es un tema de Manucheri y Chicardini, la verdad, creo que son argumentos bastante sin sentido. Yo creo que son un poco manotazos de abogado, porque evidentemente él sabe que el sentido común dice que él no debe seguir en el Poder Judicial. Y evidentemente hay una condicionante electoral que hace que los senadores tengan que responder ante los chilenos, porque saben que hoy día, si respaldan a estas redes de corrupción, el domingo les van a pasar la cuenta. Porque estamos frente a un ministro que, en la opinión de la Cámara de Diputados, es un juez corrupto, que ha faltado a la Constitución y que por tanto lo que corresponde es que hoy día el Senado se pronuncie. Yo espero favorablemente. Si esto es un tiempo político, yo le quiero decir a Antonio Ulloa que todo tiempo político es propicio cuando se lucha contra la corrupción. Es un juez corrupto, decía el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, y el diputado Manucheri, quien ha liderado esta acusación, Camila, hablaba de la responsabilidad que tienen los senadores en un periodo electoral donde sabemos que muchos están en campaña, y por eso también la atención se ha puesto en si es que van a estar o no los 26 votos, si van a llegar los senadores a votar, porque como tú bien explicabas, si no están los 26 votos, sin importar que haya mayoría en la sala, la acusación se cae. Por eso yo te quiero preguntar cómo va la asistencia. Sabemos que todavía no falta para que se vote, por lo que deberían ir llegando los senadores, pero hasta el momento, ¿cómo lo has visto tú y qué has podido reportear de cómo va a ser la asistencia al momento de la votación? Bueno, al principio de la sala costó que llegaran, la verdad que llegaron bastante tarde, pasados 20 minutos recién de que comenzara este tiempo, a las 10 de la mañana, recién a las 10:20 de la mañana incluso se pudo establecer que comenzara esta sala por falta de quórum, pero a lo que vemos ahora, al ojímetro como dirían algunos, hay alrededor de 35 senadores presentes en la sala, lo que sería suficiente para votar este nivel acusatorio. Tú lo decías también, 26 votos mínimos necesitan para poder aprobar esta acusación constitucional. Lo que hemos podido reportear es básicamente que no hay posibilidades en este contexto de que algún senador dé por rechazada esta acusación, consideran la gravedad de los... Sí, estamos con algunos problemas técnicos porque recordemos que Camila está ahí, en la sala del Senado, donde está pasando en este mismo instante la noticia, donde está el juez, el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, escuchando también a los parlamentarios de la comisión que revisó la acusación constitucional, y por lo tanto, claro, se viene una jornada larga, porque esto es hasta total despacho. Vamos a ver qué es lo que dice la defensa del suspendido ministro, y por supuesto que vamos a estar pimponeando con Camila Silva para que nos vaya contando quiénes van llegando, quiénes se inhabilitan, si es que hay o no senadores que se inhabiliten. Se hablaba mucho de, por ejemplo, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, quien es pareja, recordemos, de Gabriel Silver, que es socio, ¿cierto?, del estudio de abogados, de los abogados que hoy en día están siendo formalizados en el caso Muñeca Bielorrusa. Hay una serie de temas que hay que analizar sobre la votación de esta acusación, sobre el peso de los poderes del Estado, porque recordemos que, ojo, de aprobarse esta acusación, el Congreso vendría a hacer lo que no hizo la Corte Suprema, porque la Corte Suprema rechazó el cuaderno de remoción, no logró aprobar el cuaderno de remoción contra el juez Ulloa, y por lo tanto el Congreso vendría a removerlo a pesar de que la Corte Suprema decidió no hacerlo. Camila, ahora sí, ya retomamos el contacto contigo y estábamos hablando de las asistencias. Tú dijiste que había costado mucho. Ahora, hay una gran interrogante, es si es que la senadora del PPD, Loreto Carvajal, cuya pareja es muy cercana, además también cercana al propio ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa,
Bueno, queríamos saber si Carvajal, ¿se sabe si es que se va a inhabilitar o no? Mira, no hemos podido hablar durante esta jornada con ella, pero llegó a la sala. De hecho, está presente acá, justo atrás de los diputados que son los intervinientes en esta acusación. Es probable que se pueda inhabilitar, pero la verdad es que ella no nos ha adelantado todavía esa información. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la bancada del PC, el senador del Frente Amplio, van a aprobar esta acusación. Los 7 senadores que corresponden a los del PS también estarían por aprobarla. Incluso por parte de Chile Vamos, que fue los votos que se tenía en duda por la cercanía que tiene el juez con ese sector político, ya debieran estar asegurados, considerando que fue la misma candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que puso a través de su cuenta de X que todo el país está mirando al Senado para ver qué pasa justamente con esta acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa. Beatriz. Claro que sí, gracias Cami por este completo informe, te dejamos ahí para que puedas reportear y por supuesto que nos llamas ante cualquier novedad, ante cualquier declaración importante como la que vimos recién, ¿cierto?, de los diputados y del propio juez Antonio Ulloa. Muchas gracias Camila, buenos días. Y tiene la palabra justamente para hablar de este tema el jefe de bancada de RN e integrante de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del ministro Antonio Ulloa, el diputado Frank Sauerbaum. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, buenos días. Acá desde la región de Ñuble, la región más calurosa de Chile. Mire, hace calor allá en Chillán. Sí, ya empezó. Ahora, yo no sé si hará tanto calor como el que hay a esta hora en el Senado, porque está a un solo paso el Senado, ¿cierto?, de destituir al suspendido ministro Antonio Ulloa. Y le quería preguntar, ¿cómo ve el escenario? ¿Se logran a su juicio los 26 votos o no? A ver, mire, primero yo le quiero dejar claro una cosa, Beatriz. Para mí, en lo particular, y para nosotros como diputados, es muy complejo referirse a una materia, ¿cierto?, en donde la Corte Suprema ya tuvo una opinión. Ya. Eso yo lo quiero dejar claro porque pareciera ser, ¿cierto?, que hay una intervención de un poder respecto de otro, pero el artículo 52 de la letra C de la Constitución Política del Estado le da la atribución a los diputados, ¿cierto?, de poder votar una acusación como esta para ver si procede la acusación, y son finalmente los senadores quienes deciden, ¿cierto?, si es que finalmente el juez es removido. Resulta incómodo, claro, porque son poderes distintos, pero la atribución existe en la Constitución. Yo creo hoy día que los antecedentes que se han presentado y la contundencia con la cual se votó a favor de esta acusación en la Cámara de Diputados, no nos olvidemos de que tuvo algo así como 126 votos, un voto en contra y 2 abstenciones, van a hacer, ¿cierto?, que los senadores reflexionen respecto de esa votación y también de los contenidos de la acusación. Nosotros esperamos que se actúe en beneficio no de las personas, sino que también de las instituciones, que finalmente es lo más relevante. Nosotros somos parlamentarios, estamos obligados, ¿cierto?, a resguardar la institucionalidad completa, y por lo tanto yo creo que vamos a tener un voto, no sé si mayoritario, más de 26 votos, pero yo creo que debieran estar por lo menos los 26 votos para aprobar esta acusación, justamente porque ahí, Camila lo decía, hay clara muestra, ¿cierto?, de los sectores más de izquierda de votar a favor, pero también los sectores de Chile Vamos han demostrado a través de nuestra propia candidata presidencial, Evelyn Matei, la crítica que se le ha hecho al juez Ulloa por su comportamiento y el evidente abandono de deberes que tuvo durante su actuar. Eso le quería preguntar sobre cuáles fueron quizás las conclusiones más contundentes a las que llegaron en la comisión revisora, que hoy día, a su juicio, hacen que sea muy difícil que este libelo se caiga en el Senado. Mire, cuando uno revisábamos las acusaciones, no nos olvidemos de que en la comisión tuvimos una serie de personas que nos fueron a exponer y hubieron muchos temas que claramente hacían, ¿cierto?, que se demostrara el notable abandono de deberes, porque no nos olvidemos que el notable abandono de deberes se configura como una conducta que, por la gravedad o la reiteración, denota pérdida de ética, moral o funcional para el cargo. Por lo tanto, cuando uno revisa lo que el juez hizo, por ejemplo, filtró la minuta de votación para el desafuero del gobernador regional de Valparaíso, envió anticipadamente
un proyecto de resolución del caso del juez Danilo Urrutia antes de ser firmado. También influyó las ternas, ¿cierto?, en una quinquena para que hubieran personas nombradas cercanas a él. Vetó y también promovió personas que eran cercanas a él en lo personal. Entonces, una serie de cosas que son evidentemente un abandono de deber y un mal comportamiento ético respecto de ejercer su cargo. Por ejemplo, tampoco se omitió cuando tuvo que ver causas donde actuaban los abogados de Hermosilla y Donoso, con los cuales mantenía una relación de cercanía. Entonces, una serie de hechos, que son varios, son más de 10 de los que se le acusa, hicieron finalmente que los diputados se convencieran de que habían antecedentes suficientes para que la acusación continuara. Ahora, usted hablaba, ¿cierto?, de inhabilitarse, de cómo los jueces también deberían inhabilitarse, en este caso, en el caso del propio Ulloa, y que no lo hizo. Hablando de eso, se ha hablado mucho de si es que la senadora del PPD, Loreto Carvajal, debería o no inhabilitarse por la cercanía que tiene su pareja, el exdiputado Silver, al juez Ulloa, y también a los imputados actualmente en el caso Muñeca Bielorrusa. ¿Debería inhabilitarse en esta votación, cree usted, la senadora Carvajal? Mire, yo creo que hay otras personas que también se van a tener que inhabilitar porque... A ver, ¿quiénes? No voy a dar nombres, pero yo sé, por ejemplo, de personas que son cercanas a él por otras situaciones. ¿Cómo qué? Algunos estudiaron juntos, algunos tuvieron alguna relación cierto profesional alguna vez. Entonces, por eso hay que ser bien delicado en eso respecto de qué reporte finalmente una inhabilidad, porque yo puedo tener una cercanía de amistad y otra cosa es que lo haya conocido, que lo haya visto alguna vez, y eso no me inhabilita. Entonces, por eso cada senador tiene que ser consciente, ¿cierto?, de su responsabilidad y actuar honestamente respecto de sus propias convicciones. Por eso es importante que estén ojalá los 50 senadores y voten los que realmente tienen un convencimiento y no tienen relación alguna con el acusado, porque si no, finalmente, ¿cierto?, se actúa con una intencionalidad que se pudo haber evitado si uno se omite. Ahora, el caso de la senadora Carvajal, yo no lo tengo tan claro, porque no es ella, sino que es su pareja, que no sé, por eso es bien enredado determinarlo, y eso debiera tener un procedimiento, pero fíjese que nosotros estamos obligados a decir públicamente ahí al secretario si es que nosotros tenemos algún conflicto de interés y develarlo, decir, ok, mire, yo soy amigo, familiar de alguna persona que se está evaluando su situación y por lo tanto me abstengo. Y todos los que tienen ese conflicto hoy día debieran darlo a conocer para que justamente el Senado tomara una determinación lo más transparente posible. Como le digo, lo importante aquí es que se defienda la institucionalidad del Poder Judicial, porque es de lo poco que nos va quedando como una institución potente que le da tranquilidad a los chilenos respecto de sus fallos. Ahora, Evelyn Matei dijo, todo Chile estará mirando lo que pase el lunes en el Senado. ¿Hubo coordinación, hubo llamados desde la propia candidata, por ejemplo, a los senadores para evitar ausencias, considerando que hay una campaña en medio de esta votación? ¿Usted podría asegurar, por ejemplo, que van a estar los senadores de Chile Vamos? Mire, yo ayer hablé con un par de senadores de Renovación Nacional, solamente, para hacerle claro por otros temas, y les comenté y me dijeron, sí, nosotros vamos a estar presentes, por lo tanto me da la impresión de que debiera haber mayoritaria presencia. Además, nuestra candidata Evelyn Matei ha dicho que es más importante, ¿cierto?, que los senadores estén en la sala, que estén haciendo campaña, a pesar de que estamos a 5 días de la elección, y por lo tanto yo creo que ese liderazgo también se va a aplicar, ¿cierto?, en esta situación. Ahora, diputado, ¿cuánto cree usted que le juega en contra al suspendido ministro Ulloa la trama Muñeca Bielorrusa que afecta a la ex ministra Ángela Vivanco? Porque hemos estado, ya va la tercera audiencia de la formalización de Migueles, Vargas, Lagos, los abogados, ¿cierto? La la actual pareja de Ángela Vivanco, y la Fiscalía incluso tiene escuchas telefónicas donde se menciona al suspendido juez Ulloa. Bueno, se habla del alivio que sintió cuando la Corte Suprema no aprobó su cuaderno de remoción. ¿Qué tan en contra le juega que en paralelo se esté viendo este caso? Lo que pasa es que, claro, se mezclan cosas, se mezclan dos situaciones que no tienen que ver directamente, pero se instala la sensación de que había una red, ¿cierto?, de corrupción dentro del Poder Judicial, de amiguismo, de compadrazgo,
de cercanía que finalmente hacía que tomaran determinaciones no necesariamente con aspectos jurídicos considerándolos, sino que también amistad, cercanía o afinidades. Por lo tanto, claro, es un aspecto que seguramente quienes acusaron también lo consideraron dentro de estas imputaciones que se le hacen al juez Ulloa. Y yo creo que, como le digo, debilita mucho más su posición. Yo creo que debilita la posición del juez Ulloa hoy día en su defensa, porque se conocen otros antecedentes que no era solamente él, sino que había una seguidilla de situaciones, ¿cierto?, que confabulaban para poder, ¿cierto?, tener algunos fallos o alguna información extra para cercanos, como pasó mucho reiteradamente con Luis Hermosilla, con Samuel Donoso, cercano al juez Ulloa. ¿A su juicio se equivocó la Corte Suprema, diputado, en no haber aprobado el cuaderno de remoción? Porque hoy día finalmente es que usted dice, claro, que aquí es incómodo porque efectivamente ya se tomó una decisión por parte de otro poder del Estado, pero al final igual queda la impresión de que si es que se aprueba esta acusación, el Congreso viene de cierta manera a concretar lo que no hizo la propia Corte Suprema. ¿Queda en un mal pie? ¿Se equivocó el máximo tribunal? Mire, lo que pasa es que hay que diferenciar, porque la Corte Suprema lo que hace, ello pertenece más bien al ámbito disciplinario del juez. Pero podría removerlo. Nosotros hacemos... Sí, claro, pero lo podía hacer, pero nosotros hacemos una tarea distinta, que es una sede constitucional, que se llama, claro, y política. Por lo tanto, las causales, los estándares y los procedimientos son distintos. Ahora, como le decía yo al principio, a mí me incomoda hacerlo porque es un poder distinto, pero también eso está establecido en la Constitución justamente para que haya un contrapeso de poderes del Estado y una fiscalización permanente del actuar de los distintos poderes del Estado. Entonces, por eso yo creo que el Senado, como le digo, va a ser crítico respecto del actuar de la Corte Suprema. Y no nos olvidemos tampoco que no fue una cosa así que se rechazara abiertamente, sino que hubo un empate de 7-7. Entonces, por eso nosotros también lo miramos con especial atención, porque si hubiese habido un rechazo, no sé, 13-4, no sé, una cosa así, uno hubiese dicho, bueno, quizás realmente no se daban las circunstancias para poder acusarlo, pero como fue un empate, nosotros pusimos especial atención en la acusación que se hizo. Ahora, ¿y qué le parece lo que ha dicho el juez Ulloa, que a él ya lo absolvió, porque él lo toma como parte de un argumento, que a él ya lo absolvió la Corte Suprema, que cometió errores, pero que ya pagó, o sea, que ya fue sancionado, está suspendido, se le redujo la mitad del goce de sueldo? ¿Qué le parece? Él dio una entrevista, en La Tercera también, donde explicaba hablaba de las imprudencias que había cometido. ¿Son explicaciones suficientes para que él continúe siendo juez? No. Yo creo que ¿cómo se dice? La explicación agrava la falta. Yo creo que efectivamente él tiene que estar consciente de que actuó equivocadamente y que su actuar no está en el estándar que se le debe exigir a un juez de la Corte Suprema. Por lo tanto, nosotros creemos que actuó mal y está en causal, ¿cierto?, del notable abandono de derecho, y como le explicaba hace un ratito atrás, tiene que ver mucho también con la pérdida de la ética, la moral y también la funcionalidad en el cargo, y eso está claramente establecido en este caso. Ahora, él podrá haberlo no hecho con mala intención, yo no quiero atribuir intenciones acá, pero claramente, ¿cierto?, aquí hubo un notable abandono de deber y se configuran los antecedentes para esta acusación constitucional. Perfecto, diputado. Lo quiero llevar bien brevemente a otro tema que sin duda también va a marcar la semana, y sobre todo cuando estemos todos con resaca electoral va a ser el gran tema, ¿no? El presupuesto 2026. Sí, va a estar duro para usted también. Sí, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda. Ya ha estado duro, porque fíjese, Beatriz, que hemos estado estos días conversando con el gobierno. Nosotros eso le quería preguntar. Estuvimos una reunión larga hace unos días con el ministro Grau, con la subsecretaria y con la directora de presupuesto, justamente para ver cómo salimos de esta situación. Porque lo que ha ocurrido es mucho más grave de lo que la gente cree, porque como se rechazó el presupuesto de la Comisión Mixta, si se llegara a rechazar totalmente, quedan solamente aprobados los gastos que son permanentes, que están establecidos en ley. Por lo tanto, todos los gastos variables quedan sin financiamiento. Entonces, por eso es tan grave que no arreglemos la situación lo antes posible. Nosotros
para que la gente tenga claro cuáles son nuestras principales dudas. Nosotros tenemos dudas respecto a la proyección de ingresos que el gobierno ha hecho, porque, por ejemplo, tenemos antecedentes que la ley de cumplimiento tributario no va a recaudar lo que el gobierno ha dicho. Tenemos también dudas respecto a lo que el impuesto a la renta el gobierno ha hecho, es una proyección que a nosotros nos parece que es excesiva, con un crecimiento, ¿cierto?, de apenas el 2,5%. Es imposible recaudar lo que el gobierno dice, tampoco la recaudación de IVA. Entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que no podamos cumplir los gastos comprometidos para el próximo año. Y ese es el problema. El problema es que nosotros no creemos que las cifras que el gobierno ha dado han sido certeras, y por eso hemos hecho una serie de cuestionamientos para que el gobierno también devele cuáles efectivamente van a ser los ingresos y cuáles van a poder ser los gastos que se van a financiar. Además, la deuda flotante, que se llama, que es la deuda que te dejan de un gobierno para otro, es algo que tampoco está claro, y por eso el ministro de Vivienda ha tenido tanta complejidad para explicar cuánto debe para poder pagar, cuánto se debe en el MOP. Y también, Beatriz, por último, cuáles han sido los recortes que se han hecho, que son bien contundentes en esta ley. Por ejemplo, se recortan 11 programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, se recorta el decreto 49, que es el decreto de vivienda más utilizado por los sectores humildes, en casi 30.000 viviendas para el próximo año, y se recorta también obras públicas en un 16%. Eso afecta la reactivación económica también, Diputado, aparte de los beneficios que nosotros esperamos para la gente. Ya, es que se rechazaron, ¿cierto?, todas las partidas en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Sabemos que el gobierno presentaría sus indicaciones el miércoles, entendemos, al menos las daría a conocer. Sí. Entonces, ¿hay posibilidad de un acuerdo en esta instancia? ¿Se han acercado al menos en algo las posiciones, o sigue la mesa quebrada, por decirlo de alguna manera? ¿Se van a juntar de nuevo después de las indicaciones? No, ¿Se van a juntar el miércoles? Mire, nosotros el viernes le mandamos al gobierno, que fue el plazo que nos dimos en esa mesa de trabajo, una lista de cosas explicándole que era para nosotros fundamental, y que ojalá el gobierno lo pudiera ingresar en sus glosas y en su reingreso del presupuesto. Pero a nosotros lo que nos inquieta, Beatriz, es que hayan cosas que son evidentemente, ocultas dentro de la ley de presupuesto, como por ejemplo el reajuste del sector público. El reajuste del sector público no está considerado y no está debidamente provisionado en la ley. Por lo tanto, con los recursos que el gobierno guardó o provisionó, como se llama, ¿cierto?, para el reajuste del sector público, simplemente los montos no nos dan. Entonces tenemos dudas de ese tipo, y que el gobierno, espero, nosotros nos aclare antes de votar, porque vamos a llegar después de la elección, como dice usted, con resaca electoral al otro día a votar la ley, ¿cierto? Y nosotros esperamos que aquí al domingo entonces se nos haga llegar toda la información que nosotros pedimos, y saber también, vea, si se nos van a considerar las glosas que nosotros pedimos que se introdujeran, como recuperar una serie de programas sociales también. Perfecto. Diputado Frank Sauerbaum, le agradecemos por esta entrevista, y por supuesto que vamos a estar atentos a esas negociaciones y también a lo que pase en la Cámara de Diputados y al debate. Tenemos tanto que hablar, es tan corto el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Sí. Que esté muy bien. Bueno, cuando quiera. Que esté muy Muchas bien. gracias, gusto verla. Igualmente, chao, chao. Bueno, vamos a seguir nosotros con los temas que han marcado la jornada, y nos vamos derechamente al Centro de Justicia, porque hay una nueva jornada de formalización por el caso Muñeca Bielorrusa. Hoy día era el turno de las defensas para presentar sus argumentos. Moisés Inostroza ha estado ahí reporteando. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Nosotros estamos acá en el Centro de Justicia, en el 7º Juzgado de Garantía, muy atentos a cómo se ha dado el desarrollo de esta tercera jornada de formalización por esta gran trama, ¿cierto? La muñeca bielorrusa, en donde tiene a 3 imputados, al señor Mario Vargas, abogado, también al señor Eduardo Lagos, ambos, en este caso, ¿cierto?, socios, compañeros de este estudio de abogados, y también a un personaje sumamente importante, Víctor Gonzalo Migueles, pareja entonces de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Reiteramos entonces que son imputados estas 3 personas por el delito de lavado de activos, malversación de caudales públicos, cohecho y sobornos. Todo esto en el marco de la investigación realizada comenzando con una trama mucho más
importante quizá o más antigua puede ser, que es la revisión del teléfono del señor Luis Hermosilla, en donde habían unos chats con la ministra del entonces Corte Suprema, ¿cierto?, Ángela Vivanco. A partir de esas investigaciones es que se incauta el teléfono de la ministra Vivanco entonces, y es ahí en donde se da a conocer que Ángela Vivanco había borrado los chats con Luis Hermosilla cuando fue incautado su teléfono por el OS9 de Carabineros. Esto es importante para lo que hemos escuchado exclusivamente durante esta jornada en voz de uno de los abogados querellantes. Estamos hablando de Julián López, abogado de Codelco, principalmente porque se borran los chats de Luis Hermosilla, pero se logra la georreferenciación en varios puntos. ¿Y qué es lo que se ha intentado demostrar por parte del abogado de Codelco durante esta jornada? ¿En qué puntos estuvo Ángela Vivanco entre el año 2023 y el año 2024 cuando recibe dineros ella y su marido Gonzalo Migueles respecto a estas causas que habría fallado la Corte Suprema con ayuda de Ángela Vivanco en favor de Velaz Movitech, representadas en este caso por los abogados ya anteriormente mencionados, y generándole un perjuicio importante a Codelco, en total por 12.000 millones de pesos, y por supuesto que esto generando una importante investigación que lleva, ¿cierto?, a cabo el Ministerio Público y la misma representación de abogados de Codelco. Lo que se sabe hasta este momento es que Vivanco y Migueles recibieron 3 pagos, y coincidentemente justo cuando la Corte Suprema había fallado en favor, ¿cierto?, de Velaz Movitech. Estamos hablando de un pago recibido el 4 de julio del 2023 por 79 millones de pesos al estudio de abogados, y eso se realizó a través de movimientos en dólares que llegó finalmente a manos de Migueles. Esa es una de las primeras transferencias que reciben. Recordemos que la Corte Suprema había fallado en 7 ocasiones a favor de Velaz Movitech. Luego, el 11 de diciembre del 2023, Codelco tuvo que pagarle la suma de 4.400 millones de pesos a Velaz Movitech, de los cuales 198 millones de pesos llegaron al estudio de abogados, y luego se giró un cheque por 70 millones de pesos al dueño de una casa de cambio. Aquí entran otros factores igualmente, las casas de cambio, que es también el nexo que había con Migueles. Harold Pizarro es el dueño de esta casa de cambio y quien cambió el dinero y posteriormente se lo entregó en efectivo a la oficina de Eduardo Lagos. Y luego finalmente el 14 de marzo del 2024 tenemos 45 millones de pesos a Migueles transferidos por terceras personas. Con eso ya vamos entendiendo cómo se fue dando la figura. Ahora lo importante es la georreferenciación, como les decíamos, que es lo que dice el abogado de Codelco. Migueles y Vivanco, a través de la georreferenciación, estuvieron ubicados tanto en el estudio de abogados en Las Condes en reiteradas ocasiones, y también en la propia vivienda de Vivanco, en donde se supo que hubo constantes reuniones con el abogado Lagos y con el abogado Vargas. Es ahí en donde incluso se habrían realizado las redacciones de los escritos que habían ingresado a la Corte Suprema, es decir, que había una ayuda expresa por parte de quien era entonces la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en estas causas que ella misma también integraba en las salas. Ahí es donde se genera uno de los conflictos de interés más importantes, ¿cierto? Y por último, se saben de algunos otros movimientos que habían realizado. Por ejemplo, Vargas está con Vivanco y está con Migueles en Argentina. Cuando viajan esta pareja, ¿cierto?, a Argentina, los acompaña en algún momento Vargas, y es ahí en donde también se habrían realizado algunos de estos movimientos. Por último, antes de pasar a escuchar las declaraciones, ¿cierto?, hay una querella de capítulos que fue acogida por la Corte de Apelaciones para resolver si es que finalmente la última persona involucrada en este gran hecho, ¿cierto?, de investigación, que es Ángela Vivanco, podría ser formalizada en el contexto en que toda esta investigación se da justamente en que ella todavía era ministra de la Corte Suprema y no había sido removida del cargo. La primera declaración entonces que vamos a escuchar respecto a esta audiencia de formalización en voz del abogado querellante de Codelco, Julián López, da cuenta justamente sobre los movimientos, la georreferenciación y cómo es que ella se ubica en constantes ocasiones en las oficinas de Lagos y de Vargas. Pasemos a escuchar esta primera declaración. Cuando un celular está encendido, señorías, se conecta automáticamente a la torre celular más cercana, que plantea la señal más fuerte en ese instante. Uno puede revisar cuáles son las antenas más cercanas a ese punto y asociar las conexiones de ese celular con la ubicación física de una persona en un lugar físico determinado. Allí vamos a encontrar teléfonos de la señora Vivanco, del señor Migueles, del señor Lagos y del señor Vargas. Creemos que la ministra Vivanco
empezó a trabajar el 10 de abril del año 2023 en este caso, porque ese día se registra su primera visita a el área de cobertura de la oficina de los señores Lagos y Vargas. Vea, yo te contaba algo sumamente relevante. Ángela Vivanco no solamente establecía lo que ocurría en la sala, ¿cierto?, de la Corte Suprema para fallar a favor de Velaz Movitec en 7 ocasiones, sino que acá lo que dice el abogado de Codelco es mucho más grave aún, porque menciona, no solamente tenía un trabajo importante en la Corte Suprema, sino que después de su labor realizada en la Corte Suprema se iba directamente y en varias ocasiones a las oficinas de Lagos y de Vargas para, como les decíamos, entre otras cosas, hacer estas maquinaciones, según lo que dice Codelco, y además también para redactar los escritos que tenían que ingresar a la Corte Suprema para que finalmente fuera la sala compuesta por varios ministros los que fallaran a favor de Velaz Movitec. No es menor la cifra, ya se ha establecido por parte del Ministerio Público y hoy día también lo vuelve a reiterar Codelco, 12.000 millones de pesos que Codelco le tuvo que pagar en 2 ocasiones a Velaz Movitec, representados, como les decíamos, por estos abogados Lagos y Vargas. Pasemos a escuchar esta segunda declaración del abogado de Codelco. Ángela Vivanco compartió su rol de ministra de la Corte Suprema con el rol de asesora legal de una de las partes que litigaba ante ella. Sabemos que ese rol lo realizó en ocasiones desde la oficina de Lagos y Vargas, a las cuales se dirigía con una frecuencia sorprendente por las tardes después de cumplir sus funciones en el Palacio de los Tribunales. Y sabemos que una parte importante de los dineros que Codelco tuvo que pagar fueron a parar a los propios bolsillos de la señora ministra Vivanco de la época y de su pareja, don Gonzalo Miguel. Bueno, Moisés, sin duda una jornada clave, como tú bien decías, se van a escuchar a las defensas que van a criticar más bien la labor del Ministerio Público. Vamos a ver qué responde también la Fiscalía y a ver si es que ya tenemos algún tipo de resolución sobre las medidas cautelares de los imputados en el día de hoy. Muchas gracias, Moisés, y nos quedamos atentos a cualquier cosa que surja ya en el Centro de Justicia sobre este caso que ha marcado, ¿cierto?, en las últimas semanas en el ámbito político y judicial. Bueno, hay mucha expectación porque en el comienzo ya de una semana clave para los candidatos, hoy a las 21 horas se va a realizar el último debate que enfrentarán los 8 postulantes a la moneda, el último cara a cara. No hay que olvidar que hoy día a las 18:30 horas por T3 en vivo, por Canal 13. No se pierda la previa a este importante último cara a cara. Ahora la interrogante es, previa que vamos a hacer nosotros, por supuesto, ¿cómo llegan los abanderados a este foro? Bueno, revisemos lo que reportó Sofía Martínez en la siguiente nota. El último cara a cara entre los candidatos. Este lunes se realizará el debate organizado por Anatel, la última instancia de discusión entre los 8 aspirantes a la moneda. La instancia final para exponer sus propuestas y discursos de forma masiva y por lo mismo los candidatos ya preparan su estrategia con el foco en atraer a los indecisos. Desde el oficialismo proyectan que esta instancia puede consolidar lo presentado por Janet Jara. Todas las posibilidades que hayan de conversar, de intercambiar, de exponer, de hacer saber cuál es un planteamiento, son contribuyentes, o si no mueven la aguja, a consolidar lo que hay. Debate que también marcará la relación en la oposición. En el caso del comando de José Antonio Kast, insisten que la derecha debe alinearse detrás del candidato. De cara al último debate, esta es una gran oportunidad para hablarle a quienes se sitúan en la oposición. Todavía está en juego pasar primeros a segunda vuelta y para eso tenemos que concentrar los votos en José Antonio Kast. Más allá de los dichos del Partido Republicano, los otros candidatos del sector tienen sus posturas claras. Desde el equipo de Evelyn Matei están convencidos que el debate podría traer mayor respaldo a la exalcaldesa. Los últimos debates, cuando se han hecho encuestas justo posteriores de cómo las personas, cómo los candidatos, digamos, han estado en esos debates, los ha ganado todo Evelyn Matei. En el caso de Johannes Kaiser, esperan que la irrupción del candidato y el creciente apoyo que ha marcado las últimas semanas se consolide en esta discusión. Sentimos que el país nos está escuchando
que hay buen ánimo, que hay fe y que vamos arriba. Cálculos desde los comandos, pero en el caso de los candidatos a la moneda ya adelantan que las propuestas serán el foco del discurso. Es un debate trascendental para quien ama a su patria y quiere cambiarla. Y mañana vamos a plantear, más allá del festival de medidas, las reformas. Nosotros sabemos que nos va a ir bien, no estamos dispuestos a ir a pelear, vamos a entregar nuestra propuesta y mostrarle a los otros candidatos que ellos lo único que quieren es seguir lucrando con la política, porque los fachos y los comunachos se preocupan de ella. Es el ánimo previo al debate organizado por Anatel. Seguridad, políticas públicas, economía y gobernabilidad serán los temas que enfrentarán nuevamente a los 8 candidatos en la cuenta regresiva de la primera vuelta presidencial. Falta poquito. Recuerde, previa por T3 en vivo, Canal 13 a las 18:30 horas. Todo lo que tiene que saber usted de cómo se prepararon los candidatos, de cómo van llegando, se lo vamos a estar contando porque, claro, es el último cara a cara, el más importante. Bueno, ¿cómo llegan? ¿Qué se juegan los postulantes a la moneda? Lo vamos a conversar de inmediato junto al analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Valparaíso, Nicolás Freire. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Beatriz? Gracias por estar con nosotros en un día tan importante, además. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora, hablemos del debate. El debate Anatel, que sin duda hoy día concentra todas las miradas. ¿Qué tan importante es el debate de la Asociación Nacional de Televisión y qué tanto puede mover la aguja a tan solo 6 días de la elección? Sí, mira, yo diría que por 3 elementos, por lo menos, este debate es ciertamente muy importante. Primero, porque teóricamente el último debate siempre es el más importante. Entonces, partamos por la estructura de este debate. Lo segundo es porque, en virtud de los resultados previos a la veda de encuestas, nos arrojaban las distintas encuestadoras un panorama bien apretado para la segunda candidatura que pase a segunda vuelta. Claro. Y por lo tanto, y ahí viene la tercera medida de por qué podría ser muy interesante este debate, porque es la última opción que tienen las candidaturas, particularmente aquellas que se encuentran, digamos, disputando un escaño por las derechas, un espacio en la segunda vuelta por las derechas, de poner sobre la mesa algún punto distintivo, algo que no se ha visto en los debates anteriores. Ahí debo decir que han un poquito ido en contra de todo lo que establece de lo pronosticado y de los manuales, sí, ¿no? De los manuales de comunicación política, porque se ha dado un fenómeno bien particular en donde, cuando tú analizas los debates, por lo general lo que se suele decir, ¿no? En los manuales, lo que suele estar escrito en los manuales de teoría política, comunicación, se ataca, ¿no? Comunicacionalmente, electoralmente, a quién va primero. Pero en este caso todos se han concentrado en aquello y no han atacado a quién va primero dentro de su sector. Han sido debates de guante blanco y solo en el último debate pudimos ver, particularmente a una de las candidaturas, me refiero a Johannes Kaiser, un poquito más atrevida, un poquito más, digamos, empujando un discurso más allá de la frontera que hasta ese entonces habían Ahora, puesto. eso mismo te quería preguntar. Analicemos candidato por candidato, porque sin duda que la última semana, y lo que mostraban las encuestas antes de la veda, era la irrupción de Johannes Kaiser. Entonces, hoy día va a ser el gran protagonista, al menos las miradas se van a concentrar en él, por la disputa en la derecha, ¿cierto?, de quién va a pasar a segunda vuelta. Pero, ¿qué deberíamos esperar de Kaiser estando él en un momento tan clave? En un momento en que puede incluso ganarle la pasada segunda vuelta a José Antonio Kast. De hecho, hoy día en Tele 13 Radio él mismo decía que estaba sorprendido de eso, de que está muy cerca de José Antonio Kast. Sí, a ver, lo que, digamos, cualquier equipo estratégico te podría decir respecto de qué es lo que se espera de Johannes Kaiser, y que, por cierto, algunos lo habrían podido esperar, me pongo en ese caso, en debates anteriores. Por lo tanto, veo en este debate la última alternativa para que ocurra una disputa directa. Es decir, cuando tú tienes distintas candidaturas... Estando en el lugar tan estratégico que está él, o sea, con esta irrupción, no tiene más tiempo. No tiene más tiempo. Hoy día es la última oportunidad, estando, digamos, distintas candidaturas optando por un espacio en segunda vuelta, se han concentrado en tratar de ser más duros que el otro, al final del día, sin atacarse, sin disputarse espacios directamente. ¿Quién es el más duro de la derecha? Claramente. Y en ese contexto yo diría que Johannes Kaiser ha logrado recoger electorado, incluso de José Antonio Kast, pero para ponerlo en un concepto, ¿no? Por derroche, por cascada, lo que de a poco va soltando. No ha habido un intento de ataque en búsqueda del electorado de José Antonio Kast. Entonces, ¿qué deberíamos esperar?
que Johannes Kaiser hoy día busque en algún momento cierto tipo de confrontación. Tampoco va a ser muy dura la confrontación, dicho sea de paso. No la hemos visto en todos los debates, claro. Ha sido muy de guante blanco. Pero algo más de lo que hemos podido ver hasta el día de hoy, yo creo que uno podría esperar. Algo más de lo que ya hemos escuchado, como por ejemplo que José Antonio Kast se ha concentrado en seguridad y ha dejado de lado los temas valóricos, por ejemplo. Sí, pero yo creo que más bien yo te diría algo más directo. Algo más directo. Es decir, no sé, algún guiño a que las propuestas, en el caso, ¿no? Las propuestas en materia económica de recortes que propone Johannes Kaiser son ciertamente más sólidas y más fáciles de explicar, y el candidato las puede explicar, de lo que el mismo José Antonio Kast no ha podido hacer en todos los debates en los que ha participado. Ahora, eso es más directo. ¿Y cuál vendría siendo el punto débil de Kaiser que debería evitar el día de hoy? Es que yo creo que los puntos débiles de Johannes Kaiser se van a quizás transparentar de cara a la segunda vuelta. Hoy día él no tiene puntos débiles porque no arriesga más que participar o no en una segunda vuelta. Por lo tanto, tiene que tirar toda la carne a la parrilla, tiene que de una u otra manera forzar a que parte del electorado, ya no los indecisos, ya no aquellos que se movieron de Evelyn Matei a una derecha más dura y optaron por él y no por Kast, sino que ahora debe buscar quitarle una parte del electorado al mismo José Antonio Kast. Y en ese contexto, de cara a esta primera vuelta, ya que se ha transformado casi en la primaria de las derechas, yo creo que no tiene un punto débil de cara al resultado electoral. En la segunda vuelta ya todo cambia, todo es muy distinto, porque generalmente lo que ocurre en las segundas vueltas es que los candidatos que están más en los extremos y que llegan arropando a su hinchada más dura, lo que hacen es, digamos, voltear un poco el discurso. Lo hizo el presidente Boric en la última elección, hacer el discurso más moderado, y yo creo que eso le va a costar enormemente hacerlo a Johannes Kaiser con el discurso que está teniendo ahora. Ahora, ¿cuál debería ser la apuesta en ese sentido de José Antonio Kast para proteger a ese electorado que se ha ido caminando, ha ido cruzando la candidatura de Johannes Kaiser? ¿Debería apostar a diferenciarse de sus contendores de la derecha? Se lo pregunto porque él siempre, una y otra vez, ha repetido que no se refiere a lo que digan otros candidatos, a lo que hacen otros candidatos, y su discurso más bien se ha concentrado en atacar a Janet Jara y al gobierno. Sí. Sí, yo creo que hay... ¿Cuál debería ser la apuesta? 2 o 3 banderas de batalla que ha tenido José Antonio Kast en esta elección. La primera es que ha intentado e identificado a Janet Jara con respecto a su partido, ¿no? El Partido Comunista. Una bandera que quizás en algún momento se dejó de lado porque se tomó contexto de que no estaba rindiendo lo que podía rendir el discurso anticomunista. Pero después encontraron una bandera que hasta el día de hoy utilizan y que tiene que ver con atacar a la candidata en cuanto a continuidad del gobierno de Boric. Esa ha sido una bandera bastante exitosa y además ha sido una bandera en donde, a mi juicio, quienes tienen acciones de vocería en el gobierno han pisado el palito o por una u otro motivo... Lo han convertido en el enemigo del gobierno. Exacto, claro, lo han que le terminado ayuda más que lo perjudica. Ahora, pero considerando que esto se ha transformado, lo ha dicho Jara, lo han dicho varias voces de Chile Vamos, que efectivamente parece primaria de la derecha. En ese sentido, la estrategia de Kast en este último debate, ¿debería cambiarla? ¿Debería apostar por algo nuevo? No, yo diría que no. El candidato que va primero no arriesga. Concentrémonos en que va primero dentro de las derechas, por lo tanto, supone no arriesgar. Muy probablemente José Antonio Kast se debe posicionar, como lo ha hecho hasta ahora, como el rival, digamos, por naturaleza de Janet Jara, el rival por naturaleza de quien representa al gobierno en la segunda vuelta electoral. Yo te diría que no. Además que Johannes Kaiser, y esa era la tercera bandera que te iba a mencionar, yo diría que ha concentrado sus acciones más duras, no desde el punto de vista verbal, sino más bien desde el punto de vista visual. Véase, por ejemplo, estos escudos blindados a la hora, estos vidrios blindados a la hora de... Eso te iba a preguntar, ¿eso le puede jugar en contra hoy día? Probablemente va a ser algo que sus contendores la van a sacar. Ya lo sacó Jara en uno de sus cierres de campaña. Yo creo que fue una movilización estratégica dentro de su propio comando, apostando a aquel electorado más duro, no en el discurso, sino que en el diagnóstico que hay de los problemas de seguridad que pueden haber en el país. Es decir, a través de una acción, sin necesariamente él pasar por duro en cuanto al lenguaje verbal que ha utilizado, en donde Johannes Kaiser ha sido quien ha ocupado ese espacio, quizás pone un ambiente previo en donde también él pareciera que tiene un diagnóstico muy duro, ¿no? Que lo lleva incluso a poner en práctica este tipo de acciones, digamos, más desde el punto de vista del marketing político, si tú quieres, que no de la sensación que realmente se vive dentro del país. Ahora, ¿qué pasa con Evelyn Matei? Evelyn Matei, que
la semana pasada lanza este trap con críticas directas a Jara, a José Antonio Kast. ¿Debería seguir esa estrategia del trap, por decirlo así, en el debate que vamos a ver hoy día o no? Yo creo que la pregunta es, perdóname que lo ponga de esa manera, pero la pregunta es otra en el sentido de que el comando de Evelyn Matei yo creo que no ha encontrado la estrategia que le rinda fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque... ¿Tú crees que el trap no fue una buena estrategia? Es que desde un primer momento, ¿te acuerdas tú que al inicio se hablaba de es Evelyn no es Matei, ¿no? Sí, tratando de jugar a que Evelyn podía hacer dos cosas, podía ser dura y al mismo vez llamar a la unidad. Después han habido muchos fail en el camino. Ese video en donde el primer llamado a la unidad que ella de alguna manera filtra en redes sociales, en donde ataca a un lado y al otro, ¿no? Aparece José Silva por una parte, digamos, atacando los polos, ¿no? Aparece Rojas Vade en el otro. Sin embargo, ese video se edita y ya no aparecen los personajes de derecha, con la cual muy probablemente tendrá que ir a negociar de cara a la segunda vuelta, pero siguen apareciendo los personajes de ultraizquierda, ¿no? De la movilización social del 2019 al 2021. Entonces, ese discurso de unidad pierde sentido y aparentemente la contradicción de si es Evelyn o es Matei permanece. Es decir, probablemente hay un sentido dentro de la candidatura que originalmente se dio cuenta que habían dos discursos distintos y no han sabido compatibilizar. A pesar de claro, estas distintas estrategias, sí hemos visto que en los debates la candidata, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, por ejemplo, en el debate de Canal 13, tuvo la posibilidad de preguntarle a Johannes Kaiser y básicamente le tiró un pase gol. Es que tiene que ver y uno pensaría como, bueno, si quieres subir o marcar una diferenciarte de quién está pisando los pies en la encuesta, todos creíamos que podía decir algo. ¿Es muy probable que no se diferencie hoy día? Es difícil establecer y es difícil también la decisión para Evelyn Matei por una cuestión muy simple, porque más allá del guante blanco que se ha muy probablemente acordado en las derechas, que me parece de toda lógica, son sectores afines que buscan posicionar una candidatura. Más allá de eso, yo creo que Evelyn Matei es la más complicada a la hora de tener un discurso más duro. ¿Por qué? Porque una de las primeras estrategias de Evelyn Matei fue apostar a un público más de centro, ir a buscar ese centro perdido, hablar de unidad, recibir la carta de más de 100 personeros de la concertación, de la exconcertación, apoyándola. Pero inmediatamente cuando ella pone sobre la mesa discursos como, por ejemplo, poner en duda, más que poner en duda, decir que es venganza el plan de búsqueda por dejarlo en una cuña, yo creo que eso, la sábana es corta, pues termina desvistiendo a aquellos que están en el centro, los deja de arropar y vuelven a ser indecisos, y que tiene que ver también con otro de los elementos de cara a esta elección, que tiene que ver con cómo los indecisos no solo es una gran masa, además es una gran masa que muy probablemente no ha votado, ¿no? En elecciones presidenciales por lo menos, sino que además, yo creo que este tercer elemento, que es una masa fluctuante, porque hay indecisos de determinadas candidaturas que de alguna manera toman una decisión y terminan, después de algunas declaraciones de dichas candidaturas, alejándose de esa decisión. Un error le puede costar muy caro. Bueno, a todos también. Ahora, en el caso de Janet Jara se ha hablado mucho de una estrategia de repliegue, de mirar cómo se sacan los ojos en la derecha de cierta manera y de hecho cuando fue el debate de Canal 13, al momento de llegar, ella dice que el real debate se va a dar en las derechas. Ha sacado un poco provecho, ¿crees tú, de esa situación? ¿Y cuál debería seguir con esa misma estrategia? Citando una parlamentaria, ha tomado palco. Ha tomado palco, como genial. Y es lo correcto. Yo te diría que generalmente, más allá de, vuelvo al manual, ¿no? Que quien es primero o primera en la carrera no entra en disputas, etcétera. Y además no tiene candidaturas que la puedan amenazar, ¿no? Las candidaturas que más o menos están en ese sector, te podría decir, no sé, por mencionar uno, Marco Enrique Orminami, están lejísimos en términos de lo que marcan en la encuesta. Por lo tanto, yo creo que ha sido una buena estrategia. El problema de esa estrategia es que retrasa una salida más que a buscar votos. La gran pregunta que hoy día tiene que responder el comando de Janet Jara es si ella cuenta con el mismo, ya ha demostrado contar con el mismo piso del presidente de la República. Bueno, ¿tiene el mismo techo? Porque si tiene el mismo techo es un problema. Claro, tiene que pasar el techo. Y eso, cuando tú dejas la respuesta a ese interrogante para el último mes, ¿no? Es complejo, porque es complejo poner en práctica la estrategia. ¿Cuál debería ser la estrategia para ir más allá del 30%?
Bueno, yo creo que uno de los elementos ella ya lo ha puesto en práctica, que tiene que ver con ser más crítica frente al gobierno. La salida del ministro Pardo, que duda cabe que una de las primeras personas que la pidió públicamente fue Janet Jara. Las críticas al presupuesto de vivienda ella las ha mantenido y las ha reforzado, sobre todo esta última semana, en donde yo creo que ella ha hecho lo posible, por así decirlo. El gobierno no la ayuda, porque cada vez que el gobierno sale con algún tipo de vocería o sale a tratar de explicar que las opiniones del gobierno no son intervencionismo, que yo no estoy diciendo que lo sean, lo que sí digo es que seguramente no ayudan a la candidatura del oficialismo o del progresismo, si tú quieres. Entonces, el problema de Janet Jara no es solo en lo que ella puede hacer, sino que también cómo, esa es la gran pregunta, cómo hacer que la ansiedad comunicacional, busquemos el nombre que tú quieras, se dialoga con quienes hoy día están en el gobierno para pedirle un poco más de alejamiento del escenario electoral. De lo contrario, va a ser bien difícil sacarse ese techo de encima. Claro, vamos a ver cuáles son las estrategias que utilizan hoy día a las 21 horas en el debate de Anatel. Va a estar entretenido, yo creo que sí va a estar entretenido. Sí, a diferencia de los primeros, que estuvieron muy blanditos, se espera que este por lo menos tenga un poco más de entretención. Vamos a ver si siguen con el guante de fuera o no. Muchas gracias Nicolás Freire, analista político y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Igualmente. Nos vamos nosotros a una breve pausa y ya regresamos, no se vayan.